Padre, te damos gracias. Y te bendecimos, Padre, porque tú eres nuestra guía. Tú nunca nos abandonas. Aún más allá de la muerte, tú estás con nosotros. Eres nuestro Padre celestial. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y por lo que vas a hacer. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Tomen este tiempo para saludarse unos a los otros, niños a sus clases, jóvenes con el hermano Pablo, y nos vamos a ir al estudio de la palabra de Dios. O niños a sus clases, jóvenes con el hermano Pablo. Oh, I turned it off. Never mind. Not switching. There we go. Good. Buenas tardes, Dios me los bendiga. ¿Cómo estamos, iglesia? Dormidos todavía, veo. Are you sure? Vamos a esperar un poquito más, un poquito más. Si alguien necesita una Biblia, alce la mano porque la vas a necesitar. Si alguien necesita una Biblia, alce su mano para que les entreguemos una Biblia. Alguien. Todos estamos bien, gloria a Dios. Can we close those doors, Francis? Thank you. Hechos capítulo 18, si tienes tu Biblia, el libro de los Hechos capítulo 18, continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos, capítulo por capítulo, verso por verso. Ya vamos más de la mitad del libro de los Hechos. Solo para ubicarnos, para los que no están aquí con nosotros, la semana pasada vimos a Pablo en la ciudad de Atenas, ¿se acuerdan? Y mientras él ahí, su espíritu fue conmovido, dice la palabra de Dios. Y su espíritu fue conmovido por la idolatría que consumía la ciudad de Éfeso. Y es por eso que Pablo, si ustedes recuerdan, compartía el evangelio todos los días. Ahora, vimos que Pablo eventualmente fue invitado a explicar lo que él presentaba, el evangelio, y él tomó esta oportunidad para decirles quién era Dios. Y empezó diciendo algo muy poderoso. Dice Pablo, yo sé que ustedes son religiosos. Dice, porque me he dado cuenta por todos los altares que ustedes tienen en la ciudad, pero dice, pero hay un altar en especial que me llamó la atención. Dice, ustedes tienen un altar al Dios no conocido. Y dijo Pablo, yo les vengo anunciando este Dios, ¿sí? Porque ven, ahí en Atenas eran politeístas, adoraban muchos dioses y hasta hicieron un altar, ¿sí?, al Dios no conocido. ¿Por qué? Porque no querían ofender a ningún Dios. Entonces ellos hicieron un altar al Dios no conocido. No va a ser que lo ofendamos. Pablo viene y les dice, yo lo conozco personalmente y les quiero hablar de este Dios. Y les dijo Pablo, ustedes adoran lo que no conocen. Y qué triste, ¿verdad? Porque hay tanta gente hoy en día que adora y no conocen a Dios. Si no tienen religión y no tienen relación. Y Pablo dice, déjenme les enseño y les digo quién es el creador de los cielos y de la tierra. Déjenme les digo quién es el creador de todo humano. Él está cerca de todos y buscando una relación con todos. Y Pablo dijo, Dios no está lejos, sino que solo tenemos que buscar y lo vamos a encontrar. Y esto nos trajo una vez más a poder ver que hay mucha gente hoy en día, tristemente, no solo en esos días, que tienen un altar a un Dios que realmente no conocen, al Dios no conocido. Y dice Pablo, este Dios está cerca a ti y quiere una relación contigo. Pablo continúa su segundo viaje misionero. Hoy lo vamos a ver en la ciudad de Corinto. Vamos a orar y vamos a ver lo que Dios tiene hoy para nosotros. Padre, te bendecimos, Señor, y te alabamos. Te adoramos, porque eres bueno para con nosotros. Aun cuando nosotros, Padre, caemos y medimos tan cortos, Padre, tú nos amas tanto. Y nunca nos dejas solo, nunca nos abandonas. Siempre estás ahí con nosotros. Padre, bendice este tiempo, Padre. Abre nuestros corazones para poder escuchar tu voz. Abre nuestras mentes, Padre, para escuchar tu palabra.
una vez más, Señor, yo no quiero que me oigan a mí, quiero que te oigan a ti. Porque si me escuchan mi voz, Padre, salen vacíos, pero si te oyen a ti, entonces salen completamente llenos. Bendícenos con tu hermosa presencia, te lo pedimos, Padre. Bendícenos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. En el verso 1 de Hechos capítulo 18 leemos: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahora lo encontramos en la ciudad de Corinto. Corinto, como Atenas, guys, era una ciudad antigua. Una ciudad gobernada por Roma en el tiempo de Pablo. Y Corintio tenía su reputación. La ciudad de Corinto tenía una reputación. Y era básicamente como la ciudad de Las Vegas. Las Vegas tiene su apodo. ¿Quién me puede decir cómo le dicen a Las Vegas? La ciudad del pecado, Sin City. Bueno, Corinto era la ciudad del pecado en esos días. De hecho, ellos tenían su diosa principal o su diosa patrona, así como en Atenas. Ustedes recuerdan, la patrona de la ciudad era Atenas. Bueno, la patrona de la ciudad de Corintio era, ¿listos? Afroditis. Y su templo tenía 1000 sacerdotas que en la tarde bajaban a la ciudad y se prostituían. Y lo hacían para ganar dinero para el cuidar del templo. Y lo hacían en el nombre de la religión. En otras palabras, se enseñaba que para adorar a la diosa Afroditis tú tenías que tener relaciones sexuales con una de sus sacerdotas. Era una ciudad donde todo se permitía y nada era prohibido. Era una ciudad que también tenía su slogan como Las Vegas: lo que se hace aquí se queda aquí. Corinto era igual. Lo que tú haces aquí se queda aquí. De hecho, cuando Pablo le escribió la carta a los romanos, sabemos que la escribió desde esta ciudad. Y es por eso que creo que encontramos en Romanos capítulo 1. Ya se atoró mí. En Romanos capítulo 1, del 28 al 32, leemos esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivios, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Básicamente esta es la ciudad en la cual el gran apóstol se encontraba. Una ciudad llena de pecado. Pero ¿sabes lo que dice en el libro de Romanos? Que donde abunda el pecado, abunda mucho, mucho más la gracia. ¿Ok? Y Dios tenía un plan para alcanzar a esta ciudad. Miremos lo que leemos en Hechos capítulo 18, versículo 2. Dice: y halló él un judío llamado Aquila. Él era natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, dice, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Yo me imagino personalmente que Pablo se sentía solo sin sus compatriotas o sin su equipo misionero. Creo que aquí solo tenemos a Pablo, posiblemente solo con Lucas, porque ahorita al ratito vamos a ver que va a llegar Silas y Timoteo. Él empezó a buscar a alguien que tenía el mismo sentido o una manera de pensar. Él dice: aquí hay un judío, se encontró a un judío, Aquila y su esposa Priscila. Y dos, no solo era un judío, trabajaban en el mismo oficio. Hacían tiendas. Entonces queda con ellos. Y les voy a decir algo, a mí me encanta esto, porque Pablo, aún en su viaje misionero, él proveía por sus necesidades. ¿Cuántas veces no vemos hoy? Es triste. Pastores, evangelistas, misioneros o lo que sea, que necesito esto, si quieres que yo vaya a tu ciudad, o si quieres que yo vaya a hacer una prédica, necesito que me des esto, que me des. Una vez en South Bay, cuando yo estaba en Calvary Chapel, había un grupo que tocaba música
y nos mandaron, los invitamos y nos dijeron, ok, pero aquí está la lista de todo lo que necesitamos. Necesitan que nos manden un carro a recogernos al aeropuerto. Y necesitamos este tipo de agua en nuestro cuarto de hotel. Solo llegaron a la segunda línea y tiraron el contrato a la basura y nunca lo firmaron. Una banda cristiana. Es triste. Pero ves, Pablo tenía una mentalidad de que nadie me va a acusar a mí de tomar ventaja del evangelio. Soy yo con mis propias manos voy a chambear. Voy a proveer por mis propias necesidades. Aunque él tenía el derecho de que lo ayuden por la iglesia que lo mandó, él no lo hizo así. Y ahorita en un momento vamos a ver a Silas y a Timoteo llegar a la ciudad de Corintio y vamos a ver que sabemos por lo que Pablo escribió en las cartas a los Corintios que la iglesia de Filipo mandó una ofrenda para que Pablo se pueda entregar completamente a la obra. Verso 4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y miren lo que dice el verso 5, ahí está lo que les estaba yo diciendo. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba ¿qué? Entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ellos llegan, y como sabemos por lo que encontramos en el libro de 1 Corintios 2, que Filipos o la iglesia en Filipos, ellos mandaron una ofrenda y básicamente se lo dieron a Pablo. La iglesia en Filipos dijo, hey, nosotros queremos ser participantes en la obra de Pablo, vamos a dar para que Pablo se pueda dedicar completamente a la obra, y es lo que él hace aquí. Él ahora se dedica completamente, dice la palabra de Dios, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Y él tomó la oportunidad de testificar de Jesús a los judíos. El corazón de Pablo siempre era hacia los judíos. Él amaba a su gente. Verso 6 dice, pero poniéndose y blasfemando estos, ¿quiénes? Los judíos. Estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora miré a los gentiles. Muchas veces yo personalmente creo que tenemos un entendimiento o una creencia que Dios nos ha llamado a convertir a todo el mundo. ¿Okay? Pero la verdad es que eso no es cierto. Dios no nos ha llamado a convertir a todo el mundo. Escúchenme. El Señor nos ha llamado a evangelizar a todo el mundo. Pero el Señor, y solo el Señor, es el que puede convertir el corazón de alguien. Ni tú ni yo tenemos el poder de cambiar el corazón de nadie. De hecho, esa es una obra del Espíritu Santo. Y si tú me dices, yo tengo el poder de convertir a alguien, tú básicamente estás hablando mal del Espíritu Santo. Porque esa es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Solo Él puede tocar el corazón. Pero en diciendo eso, les voy a decir esto, tenemos nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros que conocemos a Cristo Jesús, Dios nos ha puesto un llamado en nuestras vidas. Evangelizar. Compartir las buenas nuevas, compartir el evangelio de gracia, compartir el amor de Dios, compartir el perdón y la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Eso es algo que Dios nos ha llamado a todos a hacer. Tú eres colaborador con Dios en esta hermosa obra. Pero no nos pongamos una carga que Dios no nos ha puesto. Y yo personalmente creo que es por eso que muchas gentes no comparten el evangelio, porque tienen el temor de ser rechazados. ¿Cuántos de ustedes tienen el temor de ser rechazados? Ya. Hay una persona honesta, 2, 3, los demás son mentirosos. Pecadores, pero están en el lugar perfecto, amén, aquí estamos. Pues todos sabemos, por eso estamos en Cristo, gloria a Dios. Guys, yo tengo el temor de ser rechazado, yo les voy a ser honesto. Para mí subirme aquí y compartir el evangelio es tan fácil, es bien fácil. Pero ponme uno en uno con alguien, yo me quiero ir corriendo. Yo quiero huir, y no es fácil, right? Creo que a lo mejor
una vez, posiblemente, babe, en 20 años he tenido la oportunidad de platicar con alguien y ahí aceptan a Cristo. El de Verizon, ahí en el mall. ¿No te acuerdas? Una vez me estaban vendiendo teléfono. Yo le vendí Cristo. Y aceptó al Señor ahí. Right? A lo mejor quería que yo compre el teléfono. Luego le digo, no voy a comprar teléfono, bro. Creo que es la única vez. Porque tenemos miedo de ser rechazados. Porque creemos que si no convertimos a alguien que hemos fallado. Pero guys, miren esto. ¿Listos? El gran apóstol Pablo. Aquí lo estaban blasfemando, rechazando, oponiéndose a él. Fue rechazado y rechazado y rechazado. Un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hacía Pablo? ¿Se dio por vencido? No, ya me voy a ir a Tarso ahí, me voy a meter y ya no le voy a compartir a nadie. No. Guys, en Derby casi lo matan. De hecho, lo mataron. Right? Le pusieron una paliza. Se levantó y se fue a Listra. Y de ahí se fue a Tesalónica. Y en Tesalónica le hicieron un alborote. Y de ahí se fue a Berea. Y de Berea se fue a Atenas. Y de Atenas lo encontramos aquí en Corinto. No se dio por vencido, sino que él seguía y seguía y seguía y seguía. Cuando alguien rechaza el evangelio, como aquí Pablo dice, vuestra sangre sea vuestra propia carne, que él está siendo obediente a lo que Cristo Jesús le dijo o nos dijo en el Sermón del Monte. No estén tirando las perlas a los cerdos, porque les van a pisotear. Así que los judíos lo rechazaban. Blasfemaban el nombre de Jesús y él dice, mis manos están limpias. ¿Por qué? Porque yo hice lo que el Señor me mandó a hacer. Iglesia, yo te pregunto, ¿estás haciendo lo que tu Señor te mandó a hacer? ¿Estás compartiendo la salvación y la gracia que hay en Cristo Jesús? ¿Estás siendo obediente tú en traer a Cristo, un Cristo vivo, a un mundo que está muriendo? En Facebook muchos de nosotros ponemos un montón de cosas del Señor. Yo también, yo pongo versos, right? En Facebook es bien fácil, right? Pum, pum. Muchos de ustedes son evangelistas de Facebook. Pero la mayoría de tus amigos son cristianos. Right? Tenemos que salirnos de Facebook, guys, y empezar a compartir el evangelio. Tenemos que enfocarnos, guys. Nosotros dijimos, queremos un ministerio aquí en Casa Grande, queremos una iglesia aquí en Casa Grande. ¿Cuántas personas tú les estás compartiendo que aquí tenemos un hermoso tiempo juntos de adoración de la palabra y que aquí pueden crecer y ser restaurados y ser edificados y ser bendecidos? Right? Pero pastor, me van a rechazar. Hey, tú no sabes si a lo mejor tú eres la persona que está plantando la semilla. Tú no sabes. Tú no sabes si tú eres la persona que a lo mejor le está echando agua a esa semilla. Right. Me acuerdo que una vez yo y mi esposa estábamos en In-N-Out y era un miércoles de la ceniza. ¿Cómo es? Ash Wednesday, ¿cómo se? Miércoles de ceniza. Y vimos a una familia entrar con la ceniza en su cabeza. Y nosotros estamos comiendo hamburguesas. Ahora ella ya sabía lo que era, ella estaba como un año en Cristo. Y yo nomás para empezar la conversación, les digo, hey, ¿qué es eso en tu cabeza? Oh, es que es la Santa Ceniza. ¿Y qué significa? Oh, es que empezamos la cuaresma y por 40 días tienes que ser nice y buena onda y todo. Y luego yo, porque me encanta, ¿qué haces el resto del año? Entonces tienes permiso para hacer malo el resto del año. No, y que no sé qué. Empecé a hablarles de Cristo y la señora grande que estaba ahí dice, oh, estos son fanáticos. Y yo digo, yo no soy el que tengo la ceniza en la cabeza. Right? Yo no soy el que tengo la ceniza en la cabeza.
No sé si eché agua, planté esa mía o a lo mejor los alejé más de Cristo, right? Pero ese era el punto. No, ya me acordé. La hija, una grande, ella dijo, wow, dice, tú eres como la segunda o tercera persona que me está hablando de esto. Cristo estaba detrás de ella. Tú eres como la segunda o tercera persona. Tú no sabes si tú eres el que está echando agua, está echando la semilla, o vas a ser el que va a poder cosechar. Es hermoso cuando puedes cosechar y alguien dice, yo le quiero entregar mi vida al Señor. Es hermoso, pero no nos sentamos rechazados. ¿Por qué? Porque no te están rechazando a ti. ¿A quién están rechazando? Tú no lo tomes personal. Creo que muchas veces lo tomamos personal. Pablo no lo tomaba personal, porque él siempre les decía, me voy a los gentiles. ¿Cuántas veces no hemos oído a Pablo decirlo, ya me voy a los gentiles, ya me voy a los gentiles? ¿Y qué hacía? Regresaba a los judíos. Right? ¿Era mentiroso? No, sino él tenía un amor por la gente judía. Una vez más aquí dice, me voy a los gentiles, y al rato vamos a ver que él va a regresar a los judíos. So, no nos demos por vencidos, guys. Dios nos ha llamado a evangelizar todo el mundo, no a convertir a todo el mundo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Tú solo sé obediente. Amén. Tú solo sé obediente. No perdamos nuestro enfoque de evangelizar a todo el mundo. Miren lo que pasa. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo. Y Justo era temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, ¿quién era Crispo? El principal de la sinagoga. Él dice, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Gloria a Dios. La iglesia es plantada en Corintio. Ahora, yo cuando miro que Pablo fue a la casa de Justo, él automáticamente dice, ahí está la sinagoga, ahí está Crispo. Crispo iba a escuchar de las cosas de Jesús. Y él entrega su vida al Señor. Y muchos le entregan su vida al Señor. Miren lo que pasa aquí en el verso 9, porque es bien interesante. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo que mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses. ¿Y qué hizo? Enseñándoles que la palabra de Dios. Ven cómo yo entiendo cuando tú tienes miedo. Lo entiendo. Lo entiendo porque yo personalmente lo he experimentado. Okay. Como les digo, para mí subirme aquí es fácil. Yo sé que para la mayoría de ustedes les da miedo. Right? Para mí esto es fácil subirme aquí, hablar públicamente. Yo no tengo problema con esto. Right? Yo te entiendo, es más difícil hablar con una persona uno a uno. Pero quiero que te des cuenta de algo. El gran apóstol Pablo, el que plantaba iglesias, el que evangelizaba a todo el mundo, él también tenía miedo. ¿Cómo lo sé? Porque el Señor tiene que venir y decirle ¿qué? No temas. El Señor no le va a decir no temas a alguien, al menos de que esa persona tiene miedo, right? Él tenía miedo y el Señor viene y dice no temas. De hecho, guys, Pablo quería dejar de hablar. Porque el Señor le dice, si no habla y no calles. Pablo, él estaba a punto de callar por algún temor. ¿Cuál era? No lo dice, no lo sé. Pero había un temor que Pablo, como muchas veces nosotros hacemos, callamos por temor. El Señor te diría, no tengas miedo, habla, no calles. ¿Por qué? Verso 10. ¿Por qué? ¿Cuál es el por qué? Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. ¿Ves? Dios nunca te deja solo. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca te deja solo. Y les voy a decir otra cosa. Algo que yo he notado en las últimas 2-3 semanas, por lo que mi familia ha pasado, lo he podido ver. Nunca dejemos que nuestros temores dicten nuestras decisiones. ¿Cuántos dicen amén? No dejes que tus temores dicten tus decisiones. Es un error.
sino tú debes de salir en confianza hacia adelante. Y Pablo tomó esta promesa de Dios. Y tú debes de agarrar la palabra de Dios y encuentras tantas promesas donde Dios te dice, yo nunca te voy a dejar. Nada te puede arrebatar de mi mano, nada te puede separar de mi amor. Right? So Pablo dice, ok, Señor, tengo miedo. De hecho, quería callar, pero tú me dices que no deje de hablar, porque tú estás conmigo y nadie me va a herir, nadie me va a lastimar, y porque tú tienes mucho pueblo aquí, Señor. So tengo una misión. Guys, el Señor te diría, yo tengo mucha gente en Casa Grande. No calles, sino habla, porque yo estoy contigo. Y Pablo se detuvo ahí 1 año y 6 meses a enseñar la palabra de Dios, a fortalecer, a derramar en sus vidas. Me encanta porque aquí en la ciudad de pecado vemos que el Señor planta una iglesia. Porque yo tengo muchas personas aquí. Yo voy a salvar a muchas personas. Yo me acuerdo cuando yo leía esto por primera vez y cuando el Señor le dijo a Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, yo pensaba que el Señor estaba diciendo, yo tengo muchos creyentes en esta ciudad que te van a ayudar. No, no es eso. Sino el Señor dice, yo tengo aquí a mucha gente que voy a salvar. ¡Wow! Y yo personalmente creo que el Señor nos diría lo mismo, iglesia. El Señor tiene mucha gente aquí en Casa Grande que quiere salvar. Y que va a salvar. Y los va a salvar. Y nosotros o podemos participar en la obra o Dios va a buscar a alguien que participe en su obra. Yo prefiero participar en su obra. ¿Cuántos dicen amén? Yo prefiero participar en su obra. Lo vamos a cerrar aquí. Vamos a resumir. ¿Qué aprendimos hoy? Que no tengamos miedo, guys. Yo sé que es temeroso. El apóstol Pablo tenía miedo. Estás en buena compañía. Pero pastor, yo no soy el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Pero si no te van a golpear. Right? No digas, es que yo quiero ser como el apóstol Pablo. No, tú no quieres ser como el apóstol Pablo. A Pablo lo golpearon. A Pablo le decían cosas. A Pablo lo arrastraron. A Pablo lo azotaron, lo mataron, lo pusieron en el cepo. O nunca digas, quiero ser como Pablo. Tú eres tú, creado, creada, individualmente especial, empoderizado con el Espíritu Santo. Y Dios dice, yo estoy contigo, no tengas miedo. Porque el mismo poder que estaba dispuesto a Pablo está dispuesto para ti. Pero pastor, yo tengo miedo. Y el Señor dice, yo lo sé, pero yo estoy contigo. No temas. No dejes que el temor dicte tus decisiones. No dejes que el temor te controle. Deja que mi promesa de que yo estoy contigo dicte por dónde vas a caminar. No tengas miedo. No calles. Y también aprendimos, guys, que Dios no nos ha llamado a convertir a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que entonces la tarea se hace más fácil. Cuando tú sabes y realizas, yo no me he llamado a convertir a nadie. Él solo te ha llamado a compartir el Evangelio. Y finalmente, si te rechazan, no lo tomes personal. Honestamente, no lo tomes personal. Porque no te están rechazando a ti. Al contrario, te debe hacer llorar. Te debe hacer tratar de alcanzar más a otras personas. Porque están rechazando a Dios. Y cuando Pablo dice la sangre esté sobre sus propias cabezas, ¿qué está diciendo Pablo? Tú no vas a tener excusa el día de juicio. Tú no vas a tener excusa y pararte delante de Dios y decir, Señor, yo no sabía, nadie me dijo. No, tú no puedes clamar ignorancia. Y por eso Pablo les dice, tu sangre está sobre tu propia cabeza, te debe de hacer llorar. Debes de llorar por los que no conocen al Señor. Y finalmente yo les pediría a ustedes esto, guys, oren honestamente. Dile al Señor que te quite ese temor. Pero 2, dile al Señor que te dé compasión, amor. Y yo me voy a unir a esta oración con ustedes. Padre, a mí quítame ese temor a mí también. Ahora, no me malentiendan. Yo cuando tengo la oportunidad, yo siempre hablo de las cosas del Señor cuando yo puedo. Siempre. No me malentiendas. ¿Sí? Yo busco esas oportunidades en el trabajo, sea en la tienda. Pero no soy de esos que ando buscando, ok, a ese le voy a... No, yo no. Pero si se abre la puerta, entonces ahí está una puerta. Pídele a Dios que te abra puertas. Pídele a Dios que te abra puertas y vas a ver que el Señor te va a abrir puertas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos.
Padre, hoy cubrimos un tema, es un poco difícil, Señor, porque sí es cierto, Padre, el temor viene. Aún el gran apóstol Pablo, tú le dijiste, no temas, no dejes de hablar, no te calles, sino habla. Y a nosotros nos pasa lo mismo, y eso que nosotros no somos Pablo, Señor. Pero el mismo poder, el mismo espíritu que moraba en Pablo, mora en nosotros. Yo te pido que nos quites ese temor. Yo te pido, Padre, que nosotros recordemos que tú estás con nosotros. Yo te pido, Señor, que abras puertas y nos des oportunidades para compartir el Evangelio, el amor de Jesús, el amor que tú tienes por nosotros. Danos un verdadero amor, un quebrantamiento de corazón por los que no te conocen. Ayúdanos, Padre, como iglesia, porque aquí en Casa Grande tienes muchos. Y nosotros somos como ese equipo misionero que tú mandaste a Atenas y a Corinto. Nosotros somos el equipo misionero. Ayúdanos, Padre, a nosotros poder ir y alcanzar y evangelizar y darte a ti la oportunidad de convertir. Tenemos miedo. Quítanos ese temor. Te damos gracias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Pues lo dice amén.